Grabo esta clase recién terminado el Zoom. eh, es especialmente dedicada a los 7 y las 7 compañeros que no se pudieron sumar al Zoom, pero por supuesto lo voy a compartir con todos para que puedan repasar algunas cuestiones centrales de estas 6 páginas que le di para leer. Por un lado está el mito de Pigmalión, por otro lado está la historia de Pinocho. Veníamos viendo que la educación en cierto modo es necesaria, que desarrollarnos, que nos volvemos humanos porque y aprendemos a hablar, aprendemos a comer, aprendemos a desarrollar una inteligencia y una capacidad crítica junto con otras personas, junto con otros y con otras. Y no hay modo de entrar en la sociedad que no sea con personas que nos acompañen en este proceso. Eh, y va a decir que el educador moderno viene a ser el educador más de la época de los 90, el que nos habla Merier. Recuerden que hay un contexto político en los 90, no me quiero estallar mucho sobre eso, pero en el cual de algún modo se busca la eficiencia, ser eficientes. El ser humano puede ser perfectible, si construimos los métodos adecuados vamos a poder controlar la situación. ¿Sí? Y el mito de Pigmalión nos habla de cómo un escultor hace una estatuilla de una mujer perfecta, tiene un deseo muy grande de que esa estatuilla cobre vida. Esa mujer la hace es su obra, la hizo con sus propias manos, y tiene como una contradicción muy grande el mito de Pigmalión, que es una contradicción que suele atravesar el proceso educativo en la intencionalidad de muchos educadores, en mayor o menor medida en la de todos, nos va a decir en realidad. Queremos hacer de nuestros estudiantes una obra, nuestra propia obra, pero no queremos que sea nuestra obra por mera manipulación, sino queremos que se adhieran libremente a nuestro poder. Digo, no entiendo, sí, no se entiende porque es algo contradictorio en sí mismo. Si responde absolutamente a lo que yo deseo, no existen dos personas iguales, va a ser imposible que se adhiera libremente y completamente a mi poder. El mito de Pigmalión es el mito fundador del patriarcado. Quiero una pareja que sea tal cual yo deseo, que responda a mis intereses, pero me saco la culpa de no es así porque yo la manipulo, sino que es así porque eligió estar así conmigo y aparte me puede agradecer que yo lo creé de esta manera. ¿Sí? Dice, muchos educadores están presentes en la educación y nos hace pasar por distintas etapas como la frustración cuando no responden a nuestras expectativas, el enamoramiento cuando por fin responden a lo que nosotros buscamos y a la vez decir, che, al final no hicimos nada. Dice que en general, en mayor o menor medida, todos los educadores pasan por esa etapa, ¿sí? Porque en cierto modo la educación busca ser eh, algo con su acto educativo, sino para qué educa. ¿Sí? El tema va a ser después, bueno, entender que hay un otro que no es exactamente lo que nosotros queremos hacer del otro y entender que no va a suceder ese acto de mera fabricación. Entender que no tenemos que entrar en una disputa en el cual, ya me estoy adelantando en el libro un poco, pero entender que no tenemos que entrar en una disputa en el cual el otro tiene que adecuarse 100% a lo que yo pienso y digo, si no lo repruebo con una nota, lo repruebo con mi pensamiento, diciendo no, cómo no vas a hacer lo que yo te digo, bla, 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 nos va a hacer entrar en un enfrentamiento donde la educación va a ser imposible. Si no hay un diálogo entre lo que al otro le pasa, las experiencias del otro y lo que yo tengo para aportarle, si no veo que ahí hay un ser humano con sus intereses, sus valores, su forma de pensar, en las cuales entrar en diálogo, la educación va a ser imposible. La fabricación es imposible. Es un mito. No se puede realizar. Sin embargo, muchos educadores nos encontramos en cierto momento pensando que eso
con esto de las técnicas conductistas, por ejemplo, vamos a poder lograr con acción y reacción que el otro se adecue al modelo de ser humano que se necesita para esta sociedad. Con respecto a Pinocho, nos va a decir, Pinocho es fabricado, ¿sí? Después cobra vida propia, parecido a Pigmalión. Cuando cobra vida propia, se toma el palo, se va, se escapa, ¿sí? Y sigue, y dice, en Pinocho no vamos a hacer en el eje en cómo es fabricado por fuera, sino cómo Pinocho es manipulado por dentro. Cómo Pinocho se lamenta por no ser un buen alumno, por no responder a lo que Gepetto pedía a él. Se vive lamentando por no ser lo que Gepetto pedía a él. Y a la vez no le sale hacer lo que Gepetto pedía a él, no le sale ser el alumno excelente. ¿Sí? Uma hizo un comentario muy interesante, que ahora no lo recuerdo. Realmente, después le escriben a Uma y le preguntan. Con respecto a esto, relacionándolo con el sistema educativo, ¿no? Como. Bueno, no lo acuerdo, perdón. Entonces, en Pinocho es como que se da esta tensión entre responder a las expectativas de los adultos y no responder y no ubicarse nunca en el yo, porque si hacía una cagada, después se la pasaba lamentándose, uy, ¿por qué no soy un niño bueno? Uy, ¿por qué no puedo ser un buen alumno? Uy, ¿por qué no puedo hacer lo que Gepetto me dice? Y se manda cagadas y después se lamenta. Entonces, nunca termina siendo para sí mismo. Vive o en la queja o en la rebeldía. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo puedo ser fuera de las expectativas? Y nos dice que el cuento que nos vende Disney de Pinocho es una perversión de lo que se quiso escribir, de lo que se escribió en la historia original. Que la historia la historia de Disney es que Pinocho se vuelve un niño, de verdad, justamente cuando se vuelve un niño bueno. No, justamente eso no era lo que decía la historia decía otra cosa. Pinocho se vuelve un niño de verdad cuando hace un gesto que proviene de sí mismo, se ubica en el yo, cuando se tira al agua a nadar, a pesar de que nunca nunca se había tirado al agua a nadar para rescatar a otra persona. Nunca le había dicho a su padre, subite arriba mío, yo te llevo. ¿Sí? Ahí nació un gesto, aprendió a hacer algo que todavía no había hecho. Esa es la educación, eso es el citarse en el yo. Digamos, en realidad todo el tiempo nos estamos citando en el yo, en realidad nunca somos mera reproducción de las expectativas del otro. ¿Sí? Siempre se va dando este juego de me enojo y me doy cuenta que me estás manipulando, que me estás queriendo hacer algo y que quizás a veces, aunque sea por mi propio bien, yo quiero otra cosa. Pero, ¿qué pasa cuando más allá de ese enojo voy encontrando unos otros que me ayudan a ser de otros modos? Siempre es con unos otros, ¿sí? Eh, entonces, por eso la consigna va a ser pensar una situación, ¿sí?, que puedan relacionarla con el mito de Pigmalión, una situación escolar que puedan relacionarla con el mito de Pigmalión, de fabricar un otro, esta intención de fabricar, cómo lo pueden relacionar con el sistema educativo o con la enseñanza familiar, y pensar en la historia de Pinocho. ¿Se les ocurre otro ejemplo, además del de Pinocho, en el cual uno se ve manipulado por sí mismo en esto de no poder ubicarse en el yo y estar siempre a las expectativas de lo que los demás piensan? A ver, un ejemplo que les doy es que muchos de ustedes cuando tenían que pensar de qué soy heredero, justamente lo que tuvieron que hacer fue ir a sus familias y preguntarles, porque no hay algo más difícil que poder realmente ver qué es lo que me constituyó a mí mismo, qué influencia tiene en mí mi familia, la sociedad en la que vivo, el patriarcado, el adultocentrismo, la televisión, qué influencia tiene en mí. ¿Cómo puedo ver cuál es la herencia que estoy recibiendo de mi familia si vivo adentro de ella? Si para mí eso es la realidad. Es quizás conociendo otras familias, conociendo otras formas de educar, que yo puedo entender cuál es mi herencia. Porque desnaturalizo, veo que no es natural de la biología del hombre
lo que es mi familia, lo que es la escuela, lo que es la sociedad, sino justamente que es construida históricamente. Y como es construida históricamente, puede ser de otra manera. Pero como está tan naturalizado, es muy difícil poner a pensar, che, ¿y a mí qué de lo que es mi familia en parte soy yo? Tiene influencia. Que tenga influencia no significa que sea una imitación, significa que influyó en mí y que yo a partir de eso hice algo. Puede ser por oposición o puede ser tomando algo y dejando otras cosas. ¿Sí? Bueno, entonces por ahora estamos en la parte de la fabricación, de la educación como una pretensión de fabricar un otro. Y cómo se ve desde el lado del educador, ¿sí? Sería el mito de Pigmalión, y cómo se ve desde el lado del hijo o del alumno, desde el lado de Pinocho, esa manipulación, esa fabricación, perdón.